¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a conversar de un tema que relacionado con el agro, que es de tanta actualidad. Como ustedes sabrán, en la República Dominicana tenemos un problema, un serio problema, con la inmigración ilegal, sobre todo de nuestro país vecino. Entonces, el presidente de la República y los expresidentes están ahora involucrados en una discusión para implementar algunas medidas que nos permitan en muchos sectores de la economía, entre ellos el nuestro, el de la agricultura, tecnificarnos un poco más, de manera que la inmigración no tenga como atractivo el trabajo en el campo o el trabajo en el sector inmobiliario o en la industria. Eh, Tengo que aclarar una cosa. La población que hay al oeste de la isla de Hispaniola, que se le llama Haití o haitianos, o sea que a mí me parece que decirle haitianos a esa población es una ofensa a los taínos. Pero en fin, el territorio se llama Haití y ellos por ende se llaman haitianos. No son nuestros hermanos, son nuestros vecinos. Repito, no son nuestros hermanos, son nuestros vecinos. ¿Y por qué no son hermanos? Bueno, porque lo que hoy se llama República Dominicana, que es el pueblo dominicano, surge a partir de 1492, con la llegada de los europeos. Entonces, se funda la primera ciudad y a partir de ahí y del sincretismo, es decir, de la unificación cultural de los taínos, de los europeos, los españoles en este caso, y los negros que ellos trajeron también, que después cuando se agotaron ya en 1528 ya no había indígenas, había muy pocos, y entonces comenzaron a introducir negros. Esa población no tiene nada, no tiene nada que ver en términos cultural con la población que está al oeste. ¿Por qué? En 1697, Francia, España, Inglaterra y Holanda hicieron un tratado en la ciudad de Ryswick, se llama el Tratado de Ryswick, mediante la cual España le cedió a Francia la parte occidental de la isla de Santo Domingo, para que Francia, que estaba en una guerra con España, le devolviera unos territorios del área continental de la península ibérica a España. Cuando Francia llega a la parte occidental de la isla de la Hispaniola, inmediatamente a partir de esa fecha, recuerden, 1697, comienza un proceso de traer esclavos en barcos negreros desde África, específicamente del área del Congo, de lo que hoy se llama Congo. Congo es un río, pero hay una república que se llama República del Congo. Desde ese territorio comenzaron a traer negros. ¿Quiénes lo traían? No lo traían los españoles, lo traían los portugueses, los franceses, los ingleses. Por eso hoy ustedes ven que hay aquí en el Caribe poblaciones que son Antillas holandesas, Indias británicas y así sucesivamente. No solo trajeron negros a Haití, trajeron a lo que hoy es Jamaica, llevaron a Ecuador, a Perú, a muchos lugares, a Brasil, etc. Pero a la parte occidental de lo que hoy se llama Haití, trajeron negros de una zona muy particular y se trajeron prácticamente integrantes de una tribu que tenía un cierto desarrollo cultural, y ese desarrollo cultural es su religiosidad, el vudú. Entonces, la parte cultural más característica del pueblo haitiano hoy es su religiosidad. Entonces, esa población de 1697 hasta 1804, esa población llegó ahí a partir de 1697. Durante esos casi 100 años, o poco más de 100 años, Francia, desarrolló una colonia en base a la esclavitud, a la explotación inhumana de esos negros. Ya entre 1802 y 1804
esa población, lo que hoy se llama Haití, comenzó una rebelión. Mucha gente le dice revolución haitiana. No fue una revolución, una rebelión. Y esa rebelión, dirigida por Toussaint Louverture, bueno, lograron la independencia de Francia, pero cuando lograron, en el proceso de independencia, persiguieron a los franceses, que obviamente estaban al oeste, vinieron hacia acá, hacia el este. En la persecución que desarrollaron los haitianos, Toussaint y los demás, porque Dessalines, porque a Toussaint lo atraparon los franceses. En la persecución hacia aquí, masacraron los pueblos de aquí, de lo que hoy es República Dominicana, desde Dajabón hasta La Vega. Incendiaban los pueblos, mataban a todo el que tenía la piel clara. Todo el que tenía la piel clara lo degollaban. Y los niños recién nacidos, el ejército haitiano lo tiraba hacia arriba y lo esperaba con la bayoneta, simplemente porque eran blancos. Entonces, el problema que hay es, primero, que no somos hermanos, porque ellos llegaron después. En 1697 ya la UAS, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, tenía 200 años prácticamente, le faltaba muy poco. Ya todas las ciudades del pueblo dominicano, de este territorio, estaban fundadas. Ya en Santo Domingo había un ayuntamiento, habían instituciones, había una iglesia católica ya establecida aquí. Entonces, aquí hay una nación. Ellos volvieron a su cultura tribal. Todavía hoy se comportan como una tribu. Desde su condición de tribu, no avanzan hacia nación y estado, sino hacia banda. Quienes lo manejan hoy son bandas. Entonces, ¿tiene solución? Sí, tiene solución el problema haitiano. Un ejemplo que voy a resaltar es una zona franca, una zona, ¿verdad?, industrial, una zona franca industrial que hay entre Dajabón y Juana Méndez. Hay que decir que ese territorio, Juana Méndez, San Rafael de los Llanos y otros territorios, eran de República Dominicana. Pero en 1929, Horacio Vázquez y después Trujillo en 1936 hicieron 2 tratados y les regalaron a Haití 10,000 kilómetros cuadrados. En 10,000 kilómetros cuadrados cabe un estado. Fueron 2 tratados, pero en ese territorio que fueron 10,000 kilómetros cuadrados, cabe un estado. En Europa hay estados más pequeños que eso, mucho más pequeños. Trujillo les regaló 10,000 kilómetros cuadrados. ¿Ustedes saben por qué? Porque dentro del ritual vudú hay un ritual de desplazamiento. ¿Cómo es el ritual de desplazamiento? Que hay un grupo de, ¿verdad?, una población haitiana que está aquí. Como es una tribu, consumen el territorio, consumen la riqueza del territorio, ¿verdad? La agotan y hay un grupo de viviendas dominicanas del otro lado que tienen su platanal y tienen su riqueza, ¿verdad?, su agricultura. Ellos la quieren. Para quitársela, ¿qué hacen? Que es un ritual de desplazamiento, un ritual, porque es una religión que no se ha estudiado tanto. Van y a uno de los cabezas, a una de las familias, entran, violan las niñas, matan a los hombres, violan a la mujer y la mutilan también, y al hombre, al padre de familia, al principal, lo matan, le cortan la cabeza y se la llevan. Eso es un ritual. Ese ritual de desplazamiento hace que esas familias que están ahí se desplacen, se vayan, y para ellos, ocupar ese territorio. Así, las poblaciones que habían en la zona que hoy es Juana Méndez, San Rafael, lo que le dio Trujillo en el 36, ellos con esa estrategia acabaron con esas poblaciones. Tuvieron que desplazarse. Cuando ya no habían dominicanos, ¿qué hizo Trujillo? Démosle eso. Si no se toman medidas ahora, lo próximo que le vamos a dar es de Mao y San Juan para abajo. Porque eso que ellos hacen, ese ritual de desplazamiento, es parte
de su imaginología cultural, de su imaginología religiosa. Usted lo ve a ellos caminando, los vehículos pasan y se desplazan caminando, porque esa cultura los llama y le pide que caminen a pie, que se desplacen. Esos asentamientos que ellos hacen, como Matamosquito, como hay cerca del cementerio de Villavasque, como hay en Atillo Palma y en otros lugares, donde ellos se concentran solos, viven solos, no se mezclan para llevar su ritualidad, sobre todo cerca de los cementerios. Eso es dañino para la República Dominicana, no se puede permitir. Entonces, ¿tiene solución el problema? Sí. Recalco que en Juana Méndez está Codevi. Es una zona franca industrial. Van dominicanos a trabajar y trabajan haitianos. Como Codevi, deben haber uno en Villanacaona, uno en Capotillo, en territorio haitiano, uno en Pedro Santana, uno en Bánica y hasta Anzapitre debe haber ese tipo de instalaciones donde ellos vengan y trabajen. Pero no debe ser solamente como Codevi, debe ser zonas francas industriales integrales que incluyan un dispensario médico, que incluyan un área de formación de educación no formal como Infotep, que puede funcionar exactamente en una sola área, 1 hectárea trancada, una zona industrial para que ellos trabajen, un dispensario médico, un centro comercial, no como lo que usamos nosotros, que entramos libremente y salimos libremente, sino como lo que se usa en los barrios violentos, que tienen barras. Usted va y se para, y por lo IR usted dice, dame 5 libras de arroz, y le pasan las 5 libras de arroz y usted paga. Usted no tiene derecho a entrar. En esas áreas debe haber eso, debe haber una estación de remesas de un banco dominicano, un banco privado dominicano. Debe haber una pequeña iglesia, una guarnición de una empresa de seguridad privada, todo cercado a 10 o 12 bloques y con una malla de esa, con alambre de trinchera por encima. Incluso puede tener hasta una estación de gasolina, todo pagado por el que trabaja ahí, que después entonces vienen los planes de vivienda de bajo costo, porque el problema de Haití no se resuelve viniendo los haitianos hacia República Dominicana, sino yendo los dominicanos hacia Haití, porque Haití sigue con su mentalidad de tribu. Entonces, esta es la herramienta, señores. Miren, la vamos a probar en esta área de esta finca, en el año 2023, hubo una inundación y la planta de cacao de aquí se la llevó la inundación y hubo que reponerla. Como hay poca mano de obra, yo pago, de vez en cuando pago inmigrantes de manera ocasional. Si ajusto los trabajos, cuando lo termino lo pago y ya. Pero en este caso la maleza ha crecido y voy a utilizar el llamado del presidente hacia la tecnificación. Vamos a probar esta maquinita, a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo le da la maleza. Yo entiendo que sí que es útil, es una desmalezadora. Se usa en jardín, lo usan en muchísimos lugares, pero en este caso lo vamos a usar aquí. No sé, esto es una propiedad pequeña, pero en grandes instalaciones no sé cómo funcionará, porque como quiera necesito un operador. Así que vamos a ver cómo funciona y le traje este comentario hoy, que es un comentario de corte social, pero que tiene que ver con, ahora en República Dominicana es de mucha importancia, de mucho interés, porque se está tratando el tema de la inmigración ilegal. Debo recordarle que los haitianos con su ritual de desplazamiento siguen cortándole cabeza a los hacendados dominicanos y a mucha otra gente, porque ellos nunca van a dejar de desear ese territorio. Y si están en Miami y lo dejan, también van a querer el territorio de Miami. Esto es una isla y no hay posibilidad de moverse como se mueve una tribu en África. Por eso el presidente de Kenia dijo que Haití es una nación africana en América. Y es cierto, porque nosotros no tenemos ese tipo de costumbres, aún siendo vecinos. Vamos a ver, señores, cómo funciona la máquina.